Miguel, ¿para qué estamos aquí hoy? Para poner una mirada más comprensiva a las adicciones que todos tenemos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Los Terapeutas, expertos en taras humanas. Un espacio divertido donde parar, aprender y aligerar la mochila para reconectar de verdad con la vida. Somos Miguel Alfonso. Y Fernando Tobías. Y hoy, querido Miguel, que eres el gran fichador de auténticos seres humanos valiosos para este podcast, ¿a quiénes, y digo en plural, nos has traído hoy para aprender, compartir y disfrutar? Pues cojo tu plural y lo pongo en singular, porque hoy traigo brisa. Toma ya. Y ahora me preguntarás, ¿qué es brisa? Te lo pregunto de hecho, ¿y esto de la brisa? Pues es el nombre de un centro de tratamiento de adicciones que hay en Málaga, que tiene una mirada muy diferente al acompañamiento de personas y seres humanos con adicciones. Jolín, qué iniciativa tan potente. ¿Y en quién está encarnada esta brisa en este episodio de nuestro podcast Los Terapeutas, Miguel? Pues sí, traemos a mis amigos Sofía y Álvaro y a su amiga ya y también compañera que ahora se presentará ella, Andrea, que nos van a contar primero cuál es su labor y Andrea nos va a contar cómo ha sido recibir esa labor aprovecho ya para decir que estamos muy agradecidos de que Andrea venga aquí para contarnos una experiencia tan directa. Chicos, hola. 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 Hoy estamos en Zoom, ¿vale? Para que quien lo oiga raro, pues que lo sepa. No hay trampa ni cartón. Y vamos a primero a introducir simplemente pues cómo nos conocimos, porque esto es un hilito así, rapidito, para que sepamos cómo llegamos aquí hoy. ¿Quién empieza? Pues yo creo que el hilo empieza por mí. Sí, sí, fue el primer pasito, ¿no? Que nos conocimos ahí desde la Y IFS, ¿no? Aprendiendo sí, IFS. sí, bueno, empieza porque yo de casualidad en una formación que estaba haciendo una tarde me hablaron de IFS en unos talleres y tal y como me lo contaron quedé fascinada y dije, ¿quieres saber más de esto? Me compré todos los libros, me leí todos los libros que había en español de IFS Porque tú eres y psicóloga, ¿verdad? De yo soy formación. psicóloga, sí. Ajá. Y aunque en realidad los talleres que estaba haciendo eran de crecimiento personal. Y, y bueno, y me apunté al nivel uno y en el nivel uno te conocí a ti. Pues sí, ese placer tuve yo también de poder asistir y bueno, y luego acompañarte en un proceso también personal, que te agradezco mucho que, bueno, yo me alegro de cuando hago el trabajo bien, luego puedo disfrutar de las personas si las he cuidado bien y así no me odian o no tengo que ir a verlas a un sitio peor. Así que te agradezco que estés aquí. Es un acto como de reconocimiento y que valoro mucho. Y cuéntame, Bueno, ¿cómo llevo aquí a Álvaro? Pues hola, ¿Qué encantado tal, de estar Álvaro? aquí lo primero. Pues yo llego aquí a través de Sofía, porque yo en un momento dado estaba trabajando en adicciones, llevaba ya muchos años trabajando en adicciones y en un momento dado surge la ocasión de abrir, ¿no? un camino por mi cuenta. En ese momento se monta Brisa, yo desde el minuto uno quiero que Sofía sea parte de ese proyecto. Y en esa transición, ¿no? Montando el nuevo proyecto, ella me habla de IFS. Me habla de una forma muy apasionada, ¿no? Muy, ¡guau! Lo que he descubierto, chaval. Guau, Y no solo me habla de ella, sino que para probar, me mete en un despacho y me dice, te voy a hacer una sesión de IFS. Y Te vas a ella ya cagar. había hecho, te vas a enterar. Y tu, Ella y ya tu había hecho fantasía, tu el fantasía nivel voló. uno. Dijiste, Sí, venga, sí. venga, hazme. Claro, ella, ella ya había hecho el nivel uno y bueno, me meto en el despacho y de repente, pues no sé, creo que no ha pasado mucho, de repente cierro los ojos y pasan 2 horas de sesión como si hubieran pasado 20 minutos. En esa primera sesión con ella, de repente hago un viaje interno y veo cosas, siento cosas, detecto cosas que no había detectado en muchos años que había hecho yo ya terapia y cosas, ¿no? Y me quedo totalmente fascinado. Recordamos que Pero esto es sin ningún tipo de sustancia añadida, ¿vale? Que esto es nada, una nada, cinta nada, Dios. nada. Y a veces, ostras, que lo parece, ¿eh?
Porque es Mm. que haces Es un un viaje. viaje, es un viaje, ¿eh? Es un Es un viaje viaje. que roza lo Ujú. psicodélico, ¿eh? Eh, Mm. Porque además pierdes el control. Por mucho que quieras, Aparte pierdes el que control. controla, De repente, va, empiezas a surgir parte y un discurso que tú ya no controlas, que te pones ahí un poco de observador. Y bueno, sin entretenerme mucho, que era mi presentación y si no me voy a ir por las nubes. Total, que hago el nivel uno yo de IFS ese año. Sofía lo había hecho el año anterior. Yo creo que eso fue hace ya 3 años, si no me equivoco, no, ¿no? 2 meses más adelante hace el nivel 1, 4 meses más adelante hace el nivel 2 conmigo. Sí, pero te quiero decir que tú habías hecho el nivel uno el año Yo lo anterior. había hecho el año anterior. Eso me estaba refiriendo. Me encanta. Y Me encanta ver claro. cómo os puntualizáis. Ahí hay una relación clara. Me ha sonado una conversación. Podría haber sido en mi casa con mi mujer. O sea, ellas siempre se acuerdan mejor, Álvaro. O sea, asúmelo. ¿Eh? Sigue, sigue. En este nivel uno además, pues, ¿qué os digo, no? Roser, Pilar, pues ahí uno conoce ya, ¿no? A A A las estas gurús. grandísimas terapeutas, ¿no? las Y profesionales que han traído este modelo aquí a España. efectivamente, ¿no? Además tuve la suerte de que Pilar me hizo una sesión de estas de que hace de práctica, ¿no? Delante de De, toda de demo. la... Una demo. Una demo, wow, que fue súper potente además esa demo para mí. Y nada, y ahí pues le pregunto a Sofía y me habla de Miguel, porque yo entendí que no solo era el modelo, es conocer el modelo, sino también hay que vivirlo. Mm. Y entonces cojo un poco de Sherpa, pues contacto con Miguel. Y Miguel, como buen Yo Sherpa, fui tu Sherpa. sí, mi Sherpa, en mi camino interior de IFS, y ahí me tiré unos mesecitos con él, además de una forma bastante también potente, ¿eh? Me recuerdo. Y básicamente eso es un poco como nos conocemos, ¿no? Creo. Básicamente, Básicamente, y ni básicamente. tanto ni tan calvo. Mm. Esto evidentemente, pues nos volvemos, creo que todo en un momento dado, compulsionamos con la IFS y nos volvemos frikis de ella, pues nos Totalmente. leemos todos los libros. Sofía y yo hicimos el talk de IFS, que coincidió creo que cada mí contigo, el nivel 2 especial de adicciones, el de culpa y vergüenza también de que vino Marta, Swayze, por intentar decirlo bien. Sí, porque no lo oigo dos veces igual, pero fue muy Yo potente. tampoco, El ¿eh? de culpa y vergüenza, que luego lo Culpa y hablaremos porque vergüenza. pues, está muy ¡Wow! relacionado, está Y, totalmente y relacionado. además es muy importante en adicciones. Total, que ahí hemos estado indagando, 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 ¿no? Y tal. Bueno, y Bien, pues, ya pues está. yo creo que tenemos un marco de por qué estamos aquí todos y todas. Andrea, si quiere aportar como con su pequeña relación, cómo llegaste, cómo fue. Hola, Hola, Andrea. pues, pues principalmente hablar también de qué forma entra Brisa en mi vida, ¿no? Porque como hablábamos antes, yo vivo la transición de que en un tratamiento de adicciones exista el lenguaje IFS a que no lo estuviera. Y para mí es muy llamativo de la forma en la que empiezo casi a relacionarme con cada una de mis emociones, con mis vivencias, con incluso esa exposición eh, en grupo, ¿no? Cómo se trabajan las adicciones, sobre todo en terapias de grupo, en todo. Para mí es casi un momento de antes y después. Te pregunto algo es que me surge ahora la curiosidad, ¿vale? Sí. En un titular, si tuvieras que poner una frase en un titular, date tiempo, no tienes que contestar ahora y puedes tomarte tiempo, pero siéntelo. Mm, ¿Cuál fue esa diferencia entre cómo te sentías tratada o mirada vista antes y cómo después? ¿Qué cambió en la mirada? mm. En la mirada cambia, sobre todo la sensación interna de validar. Validar. Qué palabra, Ujú, qué de bueno. validación de lo que pasa. Validación de lo que pasa, como no sentirme casi que tan mezclada con las emociones que aparecen, incluso cómo te relacionas. ¿Qué validación te llegó antes? ¿La de las personas que te acompañaban o la tuya?
¿Quién llegó primero a validarte y a no juzgarte? Mm, hombre, Mm. la mía, principalmente la mía. Cuando tú te validaste y tú dejaste de juzgarte, entendiste que había un motivo por el cual tú Sí, habías usado las sustancias. Esa es la diferencia. sí. Ahí, Hago ahí hincapié, me di cuenta. hago esta parada Mm, porque esto lo va a oír mucha gente joven y los padres de muchas personas jóvenes que por herencia y por tema social hay una carga de vergüenza y de culpa en la mirada, en la educación. ¿Qué culpa tengo yo porque mis mm, hijos han elegido esto? O los propios hijos porque yo hago esto hacia mis padres y hacia la sociedad. Nadie entiende lo que está haciendo nadie. Hay un dolor tremendo. Y este es el gran cambio, que aquí nadie está queriendo fastidiar a nadie. Todo el mundo está intentando cuidarse y hacer lo mejor posible y aquí hay una comprensión. Entonces aquí arrancamos. Y se me ocurre añadir también, porque estamos hablando de IFS, pero seguramente nos puede estar escuchando ahora mismo algún ser humano que nos empiece a seguir hoy y no conozca el modelo. Entonces yo creo que, sin entrar ahora en una gran disquisición teórica, ¿no? Pero entender que el modelo de IFS, el sistema de familia interna, nos ayuda a entender, como el título del libro de Richard Schwartz, ¿no? Que no hay partes malas, que nos constituyen diferentes partes, que no hay una única parte dentro de nosotros, que hay algo que es esa esencia, con esas cualidades que describe el modelo, que tiene que ver con coraje, con confianza, con compasión, con creatividad, con curiosidad, y que las adicciones y todo, ¿no? Porque al final todos, hablamos ahora como de centro de personas que están siendo acompañadas con adicciones, ¿no? Pero que es que como queremos mostrar, ¿no? En la entradilla, Miguel, de nuestro capítulo hoy, todos tenemos algún tipo de adicción, ¿no? Y entender, ¿no? Como me encanta el verbo validar que decías, Andrea, entender que está cumpliendo esa adicción una función dentro del sistema, es que mm, cambia completamente la mirada, porque si se activa, joder, claro, es que esto lo estoy haciendo porque hay otra parte de mí. Ah, claro, claro, si esto tiene sentido. Es que se activa otra mirada completamente distinta que pone en marcha la sanación, Mm. que pone en marcha el cambio. Y está tan alejado, mm, ¿no? de lo que nos evoca la palabra adicción a la mayoría de la población, ¿no? Lo que decías, no, fíjate, si mi hija o mi hijo tiene una adicción, es que he fracasado como padre o como madre. No, es como madre, espera, 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 no te metas. No, como me acuerdo, yo que estoy separado también, ¿no? Se separa un hijo y ya parece que la madre lo vive como un fracaso personal. Entonces ya con una adicción es ya como, madre mía, ya eso es elevado a la enésima potencia, ¿no? Y poder cambiar la mirada me parece Pero es brutal. que además desde el modelo, esta parte, ¿no? La ven como, yo lo he oído a varias personas, Ana Clara, hablar de que son partes con superpoderes y son los héroes del sistema, porque son aquellos que nos hicieron eh, dejar de sentir lo que estábamos sintiendo y nos rescataron de alguna manera. Por lo tanto, es como darle La prácticamente la vuelta vuelta. a la tortilla. mm. ¿Qué, qué, Os damos pie. qué- qué nos contáis sobre todo eso? Que lo vivís tan de Pues, cerca. pues Mm, yo primero quería dar un saludo desde aquí a Ana Clara, que es un referente, creo que también para muchos y muchas en todo esto de la IFS. A nosotros también nos ha acompañado, a Sofía y a mí, entonces de aquí un saludo para ella. Eh, y claro que sí, ¿no? Entender la función que hacen esos bomberos, entender por qué han estado ahí, entender por qué tienen esa fuerza, yo creo que te permite, te- yo creo que es muy importante para cualquier ser humano tener una narrativa propia. Todos, todos necesitamos tener una narrativa, porque la narrativa es lo que nos da seguridad, es lo que nos ancla. Entonces, cuando tu narrativa que está llena de vergüenza, que está llena de culpa, que está llena de estigmatización, que está llena de ocultar, de soledad, de señalamiento, esa narrativa consigues cambiarla, es como un viaje al pasado que cambia el presente. ¿No? Literal. Esa película de Regreso al Futuro, ¿no? Y de alguna forma la IFS consigue eso, porque es un viaje al pasado que cambia la narrativa. Por lo tanto, como cambia la narrativa, también cambia cómo tú estás en tu presente contigo mismo, ¿no? Y de ahí esa fuerza que tiene, ¿no? Entonces, no sé, mis compis que dicen de esto, pero para mí parece súper, súper, súper potente, la verdad. Ujú. Sofía, que te veo ahí con ganas. Pues sí,
Buah, es que ¿qué voy a decir yo de IFS si es lo que hago todos los días? Y veo cada día Mm. los efectos. ¿Qué ha cambiado eh, en ti? El antes y el después como profesional, como psicóloga. ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué, el qué nivel se, de qué se te ha abierto? comprensión, el nivel de comprensión, el modelo que me permite comprender, independientemente de diagnósticos, independientemente de maneras de trabajar con una persona, me da un modelo de la mente que me permite comprender, eh, que me permite validar, que me permite ayudar y sobre todo que permite a las personas comprenderse. El comprenderse es tan importante. Muchas veces es peor el no entender qué me está pasando y por qué que lo que me está pasando. Una vez que entiendes qué me está pasando y por qué, ahí hay ya un alivio. Y, Mm. y bueno, en concreto para los pacientes de adicciones, para las personas con adicciones, que su explicación pues es lo hago porque soy mala persona o lo hago porque soy un cabrón o porque estoy loca, eh, Porque estoy un egoísta, o porque soy un porque, egoísta, o porque, pues, o porque no empezar a puedo, o entender, porque no tengo fuerza de voluntad, soy débil. Autofustigándote, ¿no? Desde Claro, dentro. hay, pero en, eso en es la personas con adicciones hay un látigo tremendo. porque No soy un Porque, valgo, vicioso, no una sirvo, soy... viciosa, y el látigo es cultural, familiar, del propio entorno y también el propio espejo. La adicción tiene una cosa que muy característica, es que tiene un espejo en el cual tú te vas mirando cada día y en ese espejo, cada día lo que te devuelve ese espejo, como no lo entiendes, te va machacando. Ahí es una visión de ti mismo que poco a poco te va destruyendo en ese espejo que te vas mirando, ¿no? de hecho suelen tener partes críticas muy Muy potentes, potentes, muy muy potentes. potentes, porque, claro, imaginaros, en nuestra mente está como el mecanismo de, el niño va a meter los dedos en el enchufe y le dice, no toque el enchufe. Vuelve a intentar meterlo, no toque el enchufe. Vuelve a intentar meterlo, que no toques el enchufe. De alguna manera tenemos ese mecanismo de que si no conseguimos algo, vamos a intentarlo con más intensidad, ¿no? Si una persona extranjera no nos entiende porque no habla nuestro idioma, vamos a intentar hablar fuerte. Vamos a gritarle, que eso Vamos va, a además gritarle va a ayudarle a entender. que eso va a hacer que me entienda mejor, pero internamente también. Entonces, Ujú. ellos intentan no consumir. Ellos intentan decir, no, este fin de semana voy a estar en casa, voy a estar con mi pareja, voy a atender a mis hijos. Y cuando llega el domingo Porque tienen y no esa lo han parte, ¿no? Esa conseguido, parte, tiene una parte que dice, claro, está ellos quieren. alineada con no quiero hacerme daño. Y ahora No entra quiero la hacerme otra. daño, no quiero hacerle daño a las personas que me rodean. Y entonces llega el fin de semana y de pronto es domingo y no han hecho nada de lo que querían y se han pasado todo el fin de semana drogándose. Que aparece una parte que intenta controlar diciendo, eres un mierda, mira lo que has hecho, el fin de semana que viene por tu madre no lo vas a volver a hacer. Claro, cuanto más se repite esta situación, más intensidad de la parte crítica intentando controlar ese círculo del que no se puede salir. Entonces, imaginaros el nivel de las partes críticas y el nivel de carga de las partes críticas y el nivel de carga de las partes con culpa, Y cargado con además por vergüenza. el dolor de tus padres, las Mm, frases que oyes, o mm, socialmente, o los efectos, si se has hecho daño a alguien ese fin de semana bajo el efecto de drogas, las consecuencias que te vienen luego, mm, multas, mm, denuncias, mm, o agresiones, o las Sí, propias marcas en Eh, tu cuerpo. mm. Sí, deudas, Joder. deudas muy gorda, importantes a veces. gorda, sí. Mm. Y claro, pues Y además que se produce una retroalimentación continua de carga. Es decir, esa parte crítica, ese exiliado, ese bombero que protege al exiliado. ah, Entonces hay una retroalimentación continua de carga, 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 de intensidad, de intensidad, de intensidad. Eso también da mucha explicación porque a veces el fenómeno de que haya más consumo o de que la persona cada vez vaya más consumiendo siempre se ha explicado a través de la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia como algo químico, vamos a llamarlo así, ¿no? Como algo Sí, que el y cerebro va punto, y cogiendo ya. tolerancia. Pero hay una explicación desde la IFS a esta tolerancia, que es que ese sistema
va subiendo en intensidad. Como va subiendo en intensidad, pues el bombero coge más fuerza. Sube el volumen de la Sube el música. volumen. Como Claro, sube el volumen, más mayor es el problemas. destrozo, mayor la parte El crítica señalando, crítico te machaca más, me siento peor. mayor el machaque, mayor ese exiliado que está ahí acogiendo toda esa carga. Es decir, boom, 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 ¿no? Como dicen en el telediario, se ha producido una espiral de violencia. Total. Interna. Interna. Una Interna. espiral, es una espiral de violencia Sí, interna es entre una. esas partes Sí. polarizadas. Esto lo estamos detallando porque si los chavales y las personas que nos estén escuchando que identifiquen esto, estamos empezando por la diagnosis, ¿no? Para que luego iremos a avanzar hacia dónde se sale. Pero primero es identificar que esto es normal, que sucede y que los padres también que estén escuchando esto y madres digan, ostras, eso nos está pasando a nosotros. Y para que puedan también sentir que eso lo vive su hijo, que su hijo está detrás de todo eso, que hay un dolor, un daño que está queriendo ser tapado, y en ellos también. Ahora hablaremos de si trabajáis con padres, que no quiero que se me olvide esta pregunta, ¿vale? Pero que ya vayan oyendo esos padres y madres que no es cuestión de culpa de ellos, hayan hecho lo que hayan hecho, porque si los padres han tenido algún tipo de negligencia, adicción, conducta pasiva o poco eficaz con sus hijos, es porque ellos también han estado intentando sobrevivir con sus propios sistemas de partes a la vida, al trabajo, al exceso, al estrés. Y eso ha hecho que sus hijos también, pues, A los sobrevivan. dramas, a los traumas, a las carencias, a las muertes de familiares, a la supervivencia. Hay padres que han estado sobreviviendo. Yo no sé, Y no sé si sería bueno, porque estáis hablando de bomberos, de exiliados, de trauma, de no sé qué, poner un mínimo para personas que no puedan saber, o sea, dos cositas, un bombero, que significa Andrea, que tú te ves con decir, oye, yo tenía un bombero, yo tenía un protector, ¿quieres hacerlo tú Eso. o te ayudamos? Pues no te quiero meter ahora en un examen de IFS. Pero desde tu Sí, experiencia, sí. De tu Sí, experiencia, desde mi experiencia, sí, ¿les claro. pusiste nombre? Además, ¿Te relacionaste con ellos? sí, además yo he tenido la gran suerte de llevar mi proceso IFS con Sofía. Eh, que además aprovecho para decirle que está siendo maravilloso y que me encanta cómo he ido a atender, ¿no? Como hemos hablado de partes bomberos, que además están muy relacionadas con la adicción, que muchas veces, con eso que decías de los padres, ¿no? Que dicen adicción, y es que ya solo la palabra ya tiene un componente de juicio enorme. Un estigma. Y un estigma, un juicio, y es como mi hijo, como mi hija va a tener adicción. Es que realmente es mucho más profundo y realmente es como la adicción ya, el resultado, la consecuencia. Eh, pero previo hay mucho más. Por ejemplo, en bomberos, ¿no? En partes bomberos, tiene que ver con ese acudir al consumo en base a otras partes que a lo mejor están sintiendo una herida. Ahí hablaríamos un poco del exiliado, ¿no? Están sintiendo herida, trauma. Entonces ahí hay un resultado, una consecuencia que viene del consumo. Ahí de repente consumo. Y empieza a haber como una espiral y, y es mucho más profundo, no es solamente adicción. Tú escuchabas a tu crítico también, a tu crítico interno, te criticabas, te machacabas, ¿se peleaba con tu bombero? ¿Tenías esa pelea interna? Sí, y además a mí me costó bastante acceder a todo eso. Yo recuerdo tener sesiones de IFS y quedarme dormida. Eso es un protector también. Ujú. Ahí ¿Ves? hablamos un poco del protector, ¿no? De repente entrar en un sitio, empezar a hablar de cómo me he sentido, del trauma, las heridas, ¿no? Lo que en sí ya la adicción empieza a suponer en tu vida o incluso previo en infancia. Y recuerdo que todo mi sistema le daba un botón y me apagaba. Me apagaba, me quedaba dormida. Y, anestesiar, desconectar, ¿no? Para los amigos bomberos que a veces se me ofenden, oye, ¿por qué usáis la palabra bombero para hablar de adicciones? Vamos a ver. Apagafuegos, Un apagafuegos. recordatorio los bomberos rápido. son maravillosos. Fuegos. Los protectores como que se dividen en directivos y bomberos. Los directivos son los que tratan de prevenir y evitar que suceda otra vez la situación de dolor. Y eso me quedo en casa, me doy de baja y no voy al trabajo para no enfrentar no sé qué. Voy a trabajar Las mucho críticas. para que no me vuelvan a regañar y me pongo súper trabajador. Eso es una adicción. A veces la persona dice, oye, yo no tengo adicciones, trabajo mucho, ya sí, trabajas sí. demasiado.
Eso es una parte adictiva al trabajo para evitar que te critiquen. Y los bomberos son los que dicen, cuando todo falla voy yo. Es decir, los bomberos son para divertirnos, disfrutar de la vida en su estado equilibrado, pero cuando perciben que dentro hay fuego, salen de manera exagerada. Y si no pueden con el fuego, pues meten más manguera y más agua. Esas son las adicciones. Es decir, que Sí. es un bombero estresado. Así que todas las partes, recordemos que son Extremado. buenas, buenas, Extremado. eso es, tienen un equilibrio, tienen un espacio equilibrado, pero cuando dentro del sistema hay mucho dolor, las partes se desequilibran. No perciben que haya nadie que las vaya a ayudar y empiezan a hacer este juego. Ujú. Para los que nos están Y en escuchando, pues el, cara. y en el caso de las personas que hemos convivido con la adicción, esta función la hacen genial, porque realmente si no hicieran también esta función de proteger un poco todo lo que hay, entonces sería una bomba, Y sería muy difícil. y me nace, Andrea, matizar que cuando estamos hablando de este modelo, y decías también, Susana, ¿no? Que estos bomberos como superhéroes, ¿no? Que decía Ana Clara, que lo Mm, que, lo que empieza a cambiar es que aparece una parte de nosotros que empieza a poder observar este interjuego de partes, ¿no? Entonces de repente aparece ese observador, esa esencia, ese testigo, donde puedes empezar a entender, ah, claro, ahora entiendo este bombero, joder, si es un puto crack, si me ha ayudado a sobrevivir, pero hay algo que se está dando cuenta con una mirada de curiosidad, de compasión, y eso yo creo que es muy importante porque la mayoría de la población mundial no sabe que esa parte existe, que tenemos algo que es un centro, Esa parte que no es una parte, que que es lo que es. La esencia. que nuestra esencia, que eso te lo he contado, yo estoy ahora dando en la universidad, estoy dando una breve introducción del modelo, como modelo de autoconocimiento, porque yo a la terapia ya me dediqué 15 años, ya no me quiero dedicar al mundo terapéutico. Y encontré, esto es muy ochentero, Andrea, esto igual te pierdes, ¿eh? Franco Battiato, que tú ya no sabes quién es Franco Battiato. Tiene una canción, Busco un centro de gravedad permanente, y en un videoclip Maravillosa. entonces, la utilizo. mm. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que varían todas las cosas. Y justo en el vídeo sale un montón de caras de Franco Battiato y una en el centro. Digo, esto me lo ha traído el Cosmos para ponerlo en el curso. Acojonante. O sea, salen un montón de Francos Battiato por todas partes y en el centro uno más iluminado. Digo, eso es lo que buscamos, encontrar ese centro de gravedad permanente, y es real, existe. Y desde ahí se puede entender todo lo que nos pasa y se puede empezar a. Pues eso hizo otro Franco, ¿no? Y estuvo 40 años también ahí en Sí, el eso es centro. otra historia. Claro. Es otra. Oye, no hay quien se No, moviera. no cambien la energía de Ah, perdón, este Battiato. perdón. Entonces, yo creo que es muy importante entender las relaciones, Mm. ¿no? Y, joder, que tú puedes mirar al bombero y entender y agradecerle, ¿no? Yo cuando trabajo con mis bomberos, yo tengo un bombero maravilloso que es especialista en apagar el fuego con un lanzallamas. Dirás, pues no es la mejor idea ya, pero él se pone con un Él sabe lanzallamas. hacerlo bien. Él sabe hacerlo con el cabrón. Me cago en todo. Pues me da igual todo a la mierda. Buah, y va con todo, ¿no? Entonces, entender la función, en lugar de cabrearme con él, ¿no? Entender la función que cumple, pues es que te cambia todo. ¿No? Y sobre todo que él vea que tú le estás entendiendo, que le estás haciendo llegar esa curiosidad, esa Compasión. compasión. A mí es que o sea, las partes es que, Andrea, me gustan. qué te llegó, Andrea? Pues si tienes, no sé, es que me encantaría tener un rato ahí para preguntarte mucho y aquí no va a haber tiempo, pero ¿qué fue la primera palabra, mirada, sensación que atravesó Mm. esas barreras? ¿Dónde dijiste, paf, de repente ha llegado aquí algo distinto y dijiste, ¿qué ha pasado? Con respecto A lo que tú a- quieras. Ahí dices, ajá. Ya tu proceso Si fue una personal. mirada, la persona, la compañía, la energía, la calidad, las palabras que usó, o qué giro, cómo fue ese clic. Justo creo que Sofía lo decía algo antes. Esta sensación de tener gran parte de lo que te pasa y de lo que sientes como muy controlado y de repente empezar a pasar cosas en las sesiones que se escapaban un poco a todo lo que yo me había imaginado. De repente decir, ahora comprendo, porque yo tenía una cosa que eso de no comprender mucho qué era lo que me pasaba me hacía estar muy reactiva. Y me salían partes como súper reactivas, pero en cuanto al proceso, todo, ¿no? Como, eh, sí, como con mucha dificultad. Eh, y creo que además aquí muchas personas jóvenes pueden llegar a comprender qué pasa. Ya directamente partes muy reactivas
a algo que pasa o algo que siento, ¿no? Un poco de reactividad, de Bloquearte, mucho en la agresividad. Enfado. palabra, enfado, quizás, ¿no? Y de repente empezar a ver un poco de comprensión y sobre todo pues llegar a sitios que de repente podía acceder a ellos, porque es que eran muchas sesiones desde me quedo dormida, no puedo acceder mucho a lo que me pasa y un día de repente pues como que empezamos a llegar a un sitio guay, a un sitio Nuevo, guay, diferente. de comprensión, sí. Y perdona, que añado, porque me venía ahora como la comprensión de que estamos hablando solo individualmente, no yo conmigo, pero claro, también te abre la mirada a entender eh, desde dónde el otro actúa. Me Eso abre es la una, mirada, me abre la claro, te da la mirada mirada, para todo, por sí, definición, ya no es solo hacia mí, es imposible que solo sea hacia mí. Conectas, claro, entiendo por qué esta persona, cuando me ha dicho, no te hablas de tus reacciones, ¿no? Claro, entiendo ahora a mi madre o mi pareja o el del bar, claro, ha debido ahí conectar con algo que le debe doler bastante y ha tirado de bombero, claro, por eso se ha cagado en todo y ha pegado ese puñetazo. Claro, te cambia todo, la manera de mirar el sí, mundo, porque en este mundo también psicoespiritual, la palabra ego ya tiene, me encanta que Richard no la utilice, el Richard no la utilice, la palabra coraza ya como que tiene un, no, es que estás muy en la coraza, como, no deberías estar ahí. Y ya empezamos jodiendo, ya empezamos jodiendo a la marrana. Entonces, sí, entender que esas partes son protectoras sí, y cumplen una función sin, Necesarias. claro, sí, necesaria, sin ningún tipo de matiz negativo, al contrario, de agradecer lo que están haciendo, porque es que la palabra ego no es que tiene mucho ego. No es que es mi ego, no, no. ya la hemos liado, ya hemos empezado mal el partido. Bien, Y Andrea, no quiero, que como sé que te tienes un poquito antes, quiero, así. quiero aprovechar que estás aquí con nosotros, porque Sí. luego tendrás que ir un poquito antes. Desconozco tu proceso, entonces cualquier pregunta que surja aquí, tu raqueta de tenis la devuelves como tú quieras y o El pasa que, el palabra. que, el que tienes arriba, aquí conoce bastante bien todo el proceso también. Álvaro. Bien, vale, pues iba a preguntar, me está pidiendo el cuerpo decir, oye, no sé si tus padres están cerca, no, si son parte del problema o si lo viven, bueno, si te apetece hablar o no, si fueron incluidos en el problema o en tu caso no pudieron ser incluidos por X circunstancias. Desconozco totalmente tu historia. Incluso puedes decir, paso palabra y continuamos con otra historia. Es que no sé exactamente a qué te Si refieres. Y están si ellos presentes, han si ellos estado, en algún momento, si trabajaron con ellos, si están presentes en tu vida, por eso no quiero forzarte a hablar o no, y si sí, estuvieron, si fueron son el parte del motor, proceso, son el han sido motor. el motor Vale. principal de todo. Perdona Además, perdona la indiscreción, Andrea, sí, ¿qué años tienes para ubicarte en el espacio-tiempo? 25. Vale, no, es que para mí era importante, joder, para entenderla, desde qué madurez estás hablando, 25 años, perdona, la pregunta, me ubica para entenderte mejor. Perdona, sigue. Sí, y además yo llegué muy joven, tenía 19 y justo a eso que decía de la mirada que de repente te abre con los demás es fundamental, porque a día de hoy, por ejemplo, poder dedicarme y poder estar trabajando con personas, entendiendo lo que les pasa, tiene mucho que ver con el proceso que yo he hecho. Si no, tendría una dificultad enorme. El Eh, grupo, ¿no? O sea, el trabajo en grupo es vital aquí. Trabajar ahora, sí, dedicarme a personas en este proceso también que ellos llevan con adicción y tal, es fundamental el trabajo que yo he hecho. Comprender mis partes, comprender mi sistema, comprender qué es que ha ido sucediendo para entenderles a ellos, entender todo. Está sirviendo de modelo a otros chavales, entiendo, y otras chavalas, Sí, de esperanza, de luz, de serpa. sí, sí. Pero vuelvo a tus padres. Ellos, Ujú. He venido a hablar de mi libro. so- ¡De mi libro! sí, porque creo que muchos padres que lo estén escuchando ahora dirán, coño, nos acaban de dejar fuera. ¿Cómo trabajáis? O sea, Álvaro, te os paso también a Sofía, para que no sea tan directo en ella y que ella luego ponga lo que quiera, pero ¿cómo trabajáis con los padres y las madres? ¿Cómo podéis ir cuando están accesibles? Bueno, yo creo que el trabajo con la familia es fundamental, fundamental. Ella lo ha descrito como su motor para muchos de las personas que tienen adicciones y vienen a nuestro centro. Sus padres también son su motor. A veces no son
el primer motor, y ese primer motor viene de la pareja o de los hijos, eh, pero el trabajo con los padres es fundamental. Em, ¿Qué os Porque cuesta más? son los primeros que no entienden nada. Ahí, ¿qué es lo que más os cuesta? ¿Cuál es la primera barrera que tenéis que romper con ellos? ¿Qué es lo primer protector que tenéis que acoger de los padres y las madres? Uf, es que hay mucha variabilidad. La culpa, el Mm. miedo, el miedo, El el miedo tiene que ser, terror el a miedo tiene que que ser gigantístico. brutal. Que activa sus protectores y se pueden convertir en agresividad hacia el hijo, hacia ellos mismos y hacia el hijo y entre Puede ellos ser mismos. agresividad o puede ser un exceso de cuidado, de control, lo cual activa más a los hijos, Otras o partes. sea, activa más al paciente y hay que trabajar mucho con ellos, hay que cuidar mucho pues esas partes cuidadoras barra controladoras que durante mucho tiempo pues han sido muchas veces muy necesarias porque si no su hijo igual lo A hubieran saber. acabado peor. Pero que en el momento que entran en tratamiento y es la propia persona la que toma las riendas, eh, las partes controladoras de los familiares es necesario que se calmen un poquito y que dejen espacio. Aflojen un Me viene poquito. la imagen de los cazatornados, o sea, como tres tornados enroscados, tornado madre, tornado padre, tornado hijo, y ahora entra y para eso. Y si paras uno un poco, el otro te lo revuelve otra vez. Y entonces vaya juego, ¿no? Vaya Sí, sí, trabajo. Exactamente así, sí, sí. Miguel. De hecho, es que, claro, cuando hablamos de sistemas de familia interno, ¿no? La IFS, pero la IFS no es un ente individualizado que coexiste con el mismo. La IFS o el sistema de una persona responde a un sistema externo, que es familiar por un lado, que es social por otro lado, que es cultural por otro lado. Es decir, es un sistema que responde, un sistema interno que responde a un sistema externo, ¿no? Entonces, claro, el sistema externo, que por este caso podemos hablar de que son la familia y después cada persona de esa familia tiene su sistema interno, sí que aquí estamos todos liados. Sí, sí, es Aquí un puzzle estamos todos, divertido. claro, aquí estamos todos enredados. Entonces, bueno, pues hay que ir trabajando, claro, con los papás y con las mamás, hay que ir trabajando también con ellos, pues desde las terapias que hacen, que nosotros tenemos terapias específicas para familiares, Familia. grupales, ¿eh? O sea, no solo que tratamos o hablamos con las personas a nivel individual, sino que hay una terapia de familia grupal que es maravillosa, ¿eh? Porque Qué también en bueno. grupo, en tribu, ellos forman su tribu De de padres papás y que. mamás o hermanos que de repente vienen de mucho silencio también, que vienen de muchas respuestas que no se han dado, y en base a eso ellos mismos se han dado sus propias respuestas con juicio, con culpa, ¿no? Con sus Sus, críticos. sus narrativas, ¿no? Que se han Y hecho. claro, entonces ese proceso también grupal es maravilloso. Y después hay una cosa que a veces es difícil también de entender para la persona que está en tratamiento, que recibe todavía control de papá y mamá o miedo o falta de confianza, y a su vez trabajar con papá y mamá o los hermanos, ese separarme, ¿no? Del control, ese aprender a estar de otra forma. Y es que es tiempo. O sea, podemos hacer muchas sesiones que el tiempo es parte ineludible del proceso, y ese tiempo es que de repente el hijo o la hija van pasando situaciones y no consumen, con lo cual el sistema, ¿no? El papá y mamá de repente se van tranquilizando O sea, hablas porque, de que va accediendo, va emergiendo la C del self de confianza, ganar tiempo para la confianza que vaya emergiendo. Sí. claro, es fundamental, fundamental. Tiempo e intervención van de la mano en ese Claro. sentido. Entonces, los sistemas también necesitan tiempo para confiar. Como las Necesitan partes, tiempo. como las partes que de primeras no se fían ni para Dios. Dice, Pues si es que es lo a- mismo. ¿a quién voy a dejar yo a cargo del sistema? Anda, anda, quita, quita, anda, Claro, quita, quítate claro. tú. Entonces, eso es lo que sucede. La cosa buena es que al final sucede. Entonces, esa es la esperanza que yo transmitiría si lo escuchan papá, mamá, hermano, hermana, hijos, que a veces nos olvidamos de que tenemos hijos que acompañan a sus padres, ¿eh? Que son también, que son muy valientes, es una figura también Totalmente. muy, muy potente, ¿no? Eh, que hay esperanza y que la confianza se recupera, y que los vínculos que parecían rotos vuelven a aparecer puentes, que donde no había diálogo y había silencio vuelve a haber comunicación, que donde parecía que se había el amor ya diluido aparece de nuevo, que el miedo da paso a la esperanza, es decir, que todo esto va sucediendo, pero necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. Entonces hay que aplicar aquí un poco de esa paciencia y de esa confianza también en el proceso, ¿no?
y solo por las ganas de liarlo más, para los que nos estén escuchando, que luego están las cargas por legado. Que es otra, que es otro, que es otro movidón. Yo es que estoy también con constelaciones familiares y que es abrir un poco más todavía la mirada, ¿no? Porque es que hay cosas que estamos viviendo nosotros, que no solo tiene que ver con nuestra propia historia, digamos, cercana, próxima, lo que yo soy capaz de hacer consciente, y lo de mis padres y mis hermanos, el sistema externo, digamos, cercano, próximo, que es que luego en nuestras familias de origen, nuestros ancestros, los hombres que hay detrás y las mujeres que hay detrás, todo lo vivido, que hay lealtades, sé que esto puede sonar raro para personas que no estén familiarizadas, pero hay lealtades dentro de un sistema a tu conocimiento consciente. Entonces, es que es una apertura de mirada, a que esto ya puede parecer Iker Jiménez cuarto milenio, pero que yo sé que es real, porque lo he vivido en mi propio trabajo y personal, y sigo con ello, pero es que es tan amplio lo que nos está afectando, que IFS también abre esa mirada, ¿no? A los ancestros, ¿no? A lo que traemos, ¿no? Unas lealtades que parecen irracionales, pero yo creo que en tema de las adicciones, especialmente, hay unas lealtades muy potentes a los excluidos del sistema, Mm. jolín, que yo creo también, antes creo que has utilizado la palabra, Andrea, alivio, ¿no? Es que supone un alivio que no todo, que eso que no sirva para desresponsabilizarse, pero que no todo tiene que ver conmigo, que hay cosas que nos sobrepasan. Y de Es hecho un trabajo. se dan muchos procesos en los que pues vienen de un padre, madre, hermano, abuelo, con una adicción y se encuentran a sí mismos también criticándose por cómo es posible que yo haga lo que tanto he criticado de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, cómo es posible que yo sabiendo lo que es esté en las mismas. Mm, Y ahí hay mucho dolor también. mm. Sí, entender todo eso es maravilloso, es liberador. Es Es Liberador. 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 Es liberador y sobre todo también entender que hay cosas que trascienden a tu capacidad de decisión o Volitiva, volitiva. claro, de poder incluso haber decidido, ¿no? Pues no, pues es que al final somos fruto de la experiencia, del entorno, de la cultura, de papá y mamá, del colegio, de la experiencia. Y todo eso nos va moldeando, todo eso nos va convirtiendo, ¿no? Nos va llevando por el camino de la vida. Y nosotros trabajamos ten en cuenta que la adicción suele aparecer en la adolescencia. Entonces, Mm, claro, fíjate, ¿no? Entender, porque hay una culpa de los y si hubiera hecho, y cuando tú realmente empiezas a hacer ese viaje hacia atrás y entender de dónde surgen las cosas, o sea, ¿qué le puedes pedir a un niño, ¿no? Que decida. Eh, Cuando hay un niño que no, que es un niño que tiene un papá, que tiene una experiencia, que va al colegio y de repente y por lo que sea le hacen bullying, ¿qué le puedes pedir a ese niño, ¿no? Que actúe de tal forma, que ya tenga las herramientas, que ya tenga una forma de ser más que su entorno. No podemos pedirle a un Mm. niño o a un adolescente eso. Y cuando uno empieza a entender que gran parte de tu construcción parte de ahí, pues eso también te ayuda muchísimo a perdonarte, a entenderte, a generar compasión, ¿no? Porque al final miras a un niño o miras a un Eso adolescente es. y Que ahí sigue cuando tú, dentro, que sigue dentro. que sigue dentro, entonces cuando tú llegas a eso, hostia, ahí sí que puedes aplicar mucha compasión y esa compasión que aplicas ahí de repente, ¡buaf! Va para todo tu sistema, como va para todo Mm, tu sistema, empieza a ir a todo tu entorno. mm. Eh, es un camino precioso. Y, s- y solo por llevar un poquito de luz, ¿no? Aunque sé que hay mucha variabilidad, pero por decir, bueno, a partir de cuánto tiempo se puede empezar a ver que hay algún cambio. Digo por llevar un poco de esperanza, ¿no? Porque si yo estuviera escuchando esto, Como me madre. gustaría como madre, ¿sí? Saber y decir, bueno, pues es un proceso que hay que tener paciencia, El mínimo Pues es un estándar. proceso que hay que tener mínimo. paciencia, pero yo voy a decir algo que, o sea, los cambios realmente Eso, a partir de unos pocos días que te metes en un tratamiento de este tipo, ya empieza a haber cambios. wow. Ya empieza a haber cambios. Otra cosa es que esos cambios sean como muy potentes o sean como muy sólidos. No, pero sí que Estables, empieza a haber. ¿no? Claro, sí que empieza a haber cambio. Cuando la persona lleva ya poco tiempo, ya incluso podemos
acceder a incluso a días buenos o medio buenos, ¿vale? Porque hay una cosa que para nosotros, y ahí, fíjate, yo lo digo como con mucho cachondeo en las terapias, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja como personas con adicción, y es que como venimos de liarla todos los días, cuando llevas 3 días sin liarla, ¡hostia! Fiestón. ¡Ole! Ahí ¡Claro! hablas por experiencia, ¿no? Pues hablo por experiencia. Yo me he tirado Vale, muchos años ya lo liándola. sacas tú. Tú tienes el máster previo. Bueno, yo estuve muchísimos años ahí totalmente manejado por heridas y bomberos y pues manejado por la adicción, ¿no? Al final yo me he tirado, pues imagínate, desde los 15, 16 años hasta los 32, 33 que hago mi proceso, pues imagínate todo lo que hay ahí de adicciones. Ya no solo es adicción, ¿eh? O sea, adicción, estamos hablando de adicción porque hay que ponerle nombre para que sea más fácil. Es una forma de estar en el mundo. Es Sí, una forma Mm. de estar Adaptación, contigo, claro, es una forma de estar contigo, de estar en el mundo, supervivencia. claro, claro. supervivencia. Entonces yo, Mm. pues llevo 12 años entendiéndome de otra forma, llevo 12 años estando en el mundo de otra forma, que fíjate, no considero que sea mejor o peor, simplemente creo que me trae satisfacción o me trae felicidad y la forma en la que estaba anteriormente, a pesar de que intentaba estar ahí, no lo conseguía. No lo conseguía. Bueno, y ahí Ayer lo hablaba en una perdonaba, terapia de grupo, ¿eh? Perdóname, o sea, a veces pasa, no hay mayor enemigo de la persona con adicción en activo, es decir, que está en el consumo, que a veces terapeutas o personas que están en abstinencia. Porque de repente hay gente que parece que hace un proceso y se cree mejor que los demás. ya. Y ayer lo hablamos en el grupo, nosotros no somos mejores del que está en la calle consumiendo, ¿eh? No sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió, decía una frase, ¿no? No, Cuidado, que hay veces claro. que se vuelven los más papistas que el Papa y, ostras, Totalmente, talibanes. totalmente. Que no Y, somos Y eso mejores. es un protector y que a- está manteniendo el juicio de los demás Sí. para contener su bestia interna. sí, Sí. sí, sí. Y ahí hay luego muchos problemas eh, emocionales y Y de sociales, rebote, porque hay mucho odio interno. Mm, Odio a quien yo era antes. mm. Y claro, y a quien se si no te parezca. recuperas desde el odio, desde el, "Buah, es que yo antes era esto y era lo Claro. otro, Sí, sí, ostras, eso Lo está a la orden del día. transmites, Es que yo lo antes era transmites. y ahora lo de mi mejor versión. Es que ahora Guau, soy mi ostras. mejor, ahora soy mi mejor Si versión. entramos ahí se me despiertan ¡Buah! partes, ¿eh? ¡Buah! Yo te Es digo, que hay, Fernando, que si entramos ahí se me despiertan buah, partes. y a mí, cuando alguien empieza, no, ser tu Yo mejor esta versión, digo, sensación, de ser mi para. mejor versión, de que parece que todos los días tienes que hacer un esfuerzo por mejorar. Claro, Ostras, claro, déjame tranquilo. ¿y qué haces con las otras, no? Las otras Claro, versiones, botón pues derecho, enviar a papelera déjame de que tenga mis días reciclaje. mejores, mis días peores, mis días que me salen las cosas mejor, mis días que me entiendo mejor, pues ya está. Si Mira, esto al Álvaro, final es un caminar. me viene una imagen que voy a compartir, ¿vale? Dale. Voy a arriesgar aquí y tú me lo validas. Siempre se puede editar, tranquilo, Miguel. Por eso, yo cuando veo personas en situaciones extremas o que me llegan o vienen a trabajar Mm, conmigo o que lo veo en la calle o en externo, fíjate, o sea, esto no está inventado. Mm, Me ayuda el proceso que tú y yo compartimos, porque yo mm, te conozco ahora, sé lo que haces y conozco tu historia y con todo lo que me has contado, todo lo que tú has vivido, la imagen que yo tengo de ti es de ese chavalillo en bicicleta cabreado con la vida. Sí, Ese Alvarito lo tengo metido en el corazón. sí, Y hicieras lo que hicieras en esta vida, o si el día de mañana se te va la olla y te apareces no sé dónde, yo seguiría viendo, cuando te veo, sigo viendo ese chavalillo en esa bicicleta cabreado. Veo a mi hijo ahí en las bicimaz ahora por sí, Madrid. O sea, sí. es como una comunidad compartida. Y eso me conecta directamente con esa rabia, ese dolor y esa belleza y esa fuerza de ese niño que comiéndose esa soledad y ese dolor que se comía, ha llegado hasta aquí hoy, es el hombre que eres Mm, ahora, con tu hijo, que sé que tienes ahí tu hijo y tu lucha ahí con tu chaval en la vida como padre. Y ese puente no se rompe nunca. Para mí es el acceso directo a lo más bello de una persona. Y eso te lo tengo que agradecer, porque me sirve para otras personas, me sirve para mí, me sirve con mi hijo.
Mm. Y es potentísimo, es un puente que lo tendrá Andrea. No la conozco, pero Andrea tendría su adolescente cabreada, su chunga. Su bici. Mira, pone una cara. Cuéntanos, Andrea, un poquito. Yo no sé si iba en bici o iba con el radio casé aquí enganchado, sí, pero iba. Estabas en tu nube oscura. Cabreada. ¿Tú cómo estabas? ¿Cabreada? ¿Triste? ¿En dónde estabas Hombre, tú? un poco, yo lo hablaba antes. Gran parte de protegerme ante todo tenía mucho que ver con reactividad y desde aquí a todas las personas jóvenes que sé que también aparecen esos protectores de como enfado, sobre todo enfado, porque estás tan enfadado realmente contigo mismo, con todo lo que te pasa y lo que no comprendes, que realmente es como hacia afuera. Entonces aparecía mucho en mí el enfado. Gran parte del proceso me lo pasé enfadada, Mm. muy enfadada, muy peleada. De hecho, grandes momentos del proceso he tenido como que tomar pequeñas decisiones de dejo de pelearme ya, acepto un poco esto que hay o qué hago. Porque el enfado da fuerza, da poder y no quiere retirarse, ¿no? Y estás negociando con él, oye, ¿me dejas llevar a mí? Tu esencia está empezando a pedir, oye, ¿me dejas llevar a mí? Y el enfado te dice, pero tú vas a poder, porque yo soy muy fuerte. ¿Me puedo quitar? ¿Tú vas a poder con todo este tinglao que yo estoy sosteniendo? ¿Era esto algo así? Es así. O sea, Mm. la has dado justo ahí. Y creo que hasta que no empieza a haber un poco de amor hacia esa Andrea Mm, que está consumiendo, que está enfadada con el mundo y que está, no empieza a haber más calma, no empieza a haber más felicidad, no empieza a haber, sigue habiendo mucho control, mucha rigidez y parte del fluir de la vida que tiene ahora. Es que empieza a ver a esa Andrea del pasado con amor, como una persona que tenía mucho dolor y su forma de protegerse de ese dolor era con enfado. ujú. Y- Y recuerdo incluso eh, un momento muy importante en IFS en el que como el gesto casi de llevarme flores como un gesto de amor y de como reconciliación hacia una Andrea que llevaba mucho tiempo viviendo muchas situaciones, ¿no? Difíciles. Y recuerdo un día ir andando, pasar por una floristería y decir, tío, me voy a comprar flores. Qué Me voy chulo. a comprar flores. Para mí. Sí, eh, ese momento es importante en el proceso. Mm. Me voy a Y es comprar flores. realmente lo importante. Me voy a comprar flores. Para mí. Te, De te- mí te- para mí. ¿Te Oh. puedes creer Mm. que justo Andrea iba a decir algo, cogiendo algo que he visto de esa Sofía, que Sofía no lo estáis viendo vosotros, ha cogido una margarita y se Es un la... azahar, es Ah, una flor de perdona, azahar. perdona, la vi rápido. Es que Y ha huele hecho muy esto, bien. la ha olido y la ha vuelto a dejar. Y dijo, "Joder, si esta mujer, y lo que percibo también en Álvaro, ¿no? Y en Andrea, que también colabora, o sea, tenéis esa delicadeza, esa sensibilidad de acercarte así para disfrutar del perfume de una flor, ¿no? Me venía también cuando hablas, Álvaro, del sistema externo, ¿no? Si cualquier persona que se acerque a vuestro centro, a Brisa, y como decía Miguel, si vosotros ya estáis mirando al niño con la bicicleta cabreado, que seguramente no es una mirada que no han recibido jamás cualquier persona que se acerque a Brisa, ¿no? Y ya como que la energía del centro, ¿no? Es de comprensión, de compasión, de entender, como diciendo, ¿qué me vas a contar a mí? Como si dijeran, "Sí, sí, pasa, pasa, si Sí, estamos todos igual, estamos todos igual aquí. sí, Ni adiciones ni no adiciones. Tú pasa que somos humanos. En cuanto que somos humanos, aquí hay esencia, aquí hay partes, aquí hay un shosho. Como dicen, yo en las conferencias digo shosho, así como si fuera andaluz. La gente se ríe, pero por tonto, ¿vale? Pero yo me hago gracia. Yo me hago gracia. En Brisa se nota que las personas que estamos ahora trabajando ahí, en mi caso ahora como empezando, ¿no? En este Ujú. proceso de formación tan grande, pero se nota mucho que somos como capaces Uy, de se ha mirar. congelado. Se ha congelado un poquito. Repítelo, repítelo. Se nota que se corta un poquitín, Andrés. Repítelo. Ah, Se vale. nota mucho. Se nota mucho que como que hacemos como ese ejercicio en nuestra vida personal de mirar a esos niños o niñas con la Mm, bicicleta, mm, porque realmente es lo que Ahí está, trasladamos fuera.
Es lo que Exacto. trasladamos fuera. Vemos a cada una de estas personas que se sientan con nosotros para atender también a esos niños y a esas niñas en bicicleta. Entonces, la energía es esa. Y yo añadiría que no solo nosotros, es que el grupo entero empieza a Claro, mirarse a sí mismo y a los claro, claro. compañeros con esa Progresiva- mirada. Y eso es lo Progresivamente. mágico. Claro, Eso. claro. Eso es lo Ujú. mágico, que en cuanto ya llevan un tiempecito y empiezan a mirar a esos niños con bicicleta con amor, en vez de con culpa y con O crítica y con con... rechazo. Claro, entre ellos, la ayuda que se prestan en el Es grupo brutal. Es es brutal. desde ahí, es brutal. Porque, bueno, lo hablábamos tal vez antes con Andrea. eh, Muchas veces en los grupos de adicciones no hay esa mirada, sobre todo entre los compañeros, que todavía hay pues mucho malestar y mucho no entenderse y muchas veces la Perdóname ayuda es que, desde un lugar pues pero muy... perdóname, Sofía, que haga aquí simplemente, y sigues con esto. No hay esa mirada en el grupo porque los que dirigen el grupo no la tienen. Mm. Claro. Y, Esto es y- y- importante. sí, sí, Esto es irradiamos, importante. Hay un líder. irradiamos. Hay un líder de la tribu. Lo siento, Sí, los sí, grupos funcionan muy primitivos. sí, sí, Entonces, totalmente. como no hay un líder que va con esa energía, el grupo va en otra energía. ¿Vale? Entonces, Mm. perdona, que Ujú. quería hacer eso, Sofía, simplemente. Sí, y Por- claro, es mágico para ellos. Es mágico para ellos sentirse acogidos, sentirse entendidos, sentir que validados. no se les juzga, validados, sentirse ayudados. A veces también en adicciones, y esto creo que es igual una pelota que hay que abrir, en adicciones hay que confrontar. Mm. Hay partes en la adicción que deforman mucho la realidad. Hay partes que mienten pero también se autoengañan. Son Ujú. partes muy importantes pues, para preservar un poco el autoconcepto o para preservar el amor a uno mismo mientras estás en esa vorágine y, distorsionan, hay partes que distorsionan la realidad y que te hacen creer y sentir que la culpa la tienen tus padres, que la culpa la tiene el mundo, que la culpa la tiene tu ex, que todo lo que te está pasando es por los otros. Pero que eso además no hace falta estar en adicciones. Eso lo hacemos todos los días, echamos la culpa a nuestros padres, al empedrado, a mi mujer, a mis Totalmente. hijos. O sea, que aquí quien esté libre que Y lo tire que la pasa es piedra. que en las adicciones hay especialmente una distorsión importante de la Ah, claro, realidad. lleva al extremo, claro, Claro, pero claro. Entonces, ¿qué Hay que pasa? confrontar, hay que Hay más confrontar. Eh, rigidez. sí, em, en adicciones hay que confrontar, hay que decirle a la persona, bueno, sé que tus padres hacían eso, pero tú hacías esto. Y hay que ayudar a la persona a ver la realidad tal y como era. Mm. eh, Responsabilizándose de lo que han hecho siempre, pues bajo los efectos de la sustancia o bajo los efectos de una enfermedad mental o Sí. Fuera. llevados por esos bomberos que son partes muy automáticas y con mucha fuerza, pero tienen que ver la realidad. estás Y el hablando de una problema, toma de responsabilidad. O sea, que la claro, compasión no entiende a la gente que a veces la gente coincide, o sea, confunde la compasión con la permisividad un término más ñoño o incluso lástima. No, no, la compasión es te veo, te acojo, te acepto y ahora lo miramos juntos. Cuando ya te estás sí, tú ahí, lo miramos y miramos lo que hay, lo Mm. que ha sucedido y ahí sí que hay responsabilidad de qué ha pasado y tomas tu responsabilidad de lo que sí. tú has hecho Y, y eso es y importante. el bombero puede ver, como se hace en el mismo proceso de IFS, el bombero puede ver los resultados de sus acciones, Mm. Las Mm. consecuencias. las Sin culpa, consecuencias. pero con Sí, mirada directa. con mirada de, bueno, Pero haciéndose ha pasado cargo. esto Pero y la haciéndose cargo de realidad la es realidad. esta y no te has podido hacer cargo de tus hijos y no has podido hacer esto y no, cómo se ha sentido tu pareja cuando tú desaparecías 3 días o cómo, y, pero esa confrontación se puede hacer sin culpabilizar, Mm. desde la comprensión, desde la compasión o se puede hacer desde el machaque. Ahí es donde yo iba, porque se tiene que hacer confrontación, pero desde esa mirada, desde la Mm. mirada que hablábamos antes, desde cuando la haces desde una mirada de te veo, es una confrontación, son límites, es posicionamiento y sobre todo en grupo. Pero la mirada es muy importante porque si no, partiendo de IFS, los sistemas de cada una de las personas que están en una terapia de grupo están totalmente en alerta. Entonces tú Mm. estás viviendo las terapias de grupo desde un lugar, aquí hay peligro.
Aquí voy a compartir el último que he estado en el curso con Chris Burris en Mataró, hace poquito, con Ima también, eh, sobre liderazgo, porque creo que es importante lo que Álvaro ha comentado ahí, también los grupos, unido a lo de Sofía. El liderazgo, cuando está liderado por la esencia del terapeuta que está ahí o los terapeutas que estén a cargo, y no por partes de ellos, que es lo que creo que sucedía muchas veces hasta ahora y no se identificaba como tal. O sea, hay una parte cuidadora o superior o que se cree superior o que juzga sin darse cuenta. En los grupos eso distorsiona a los grupos totalmente. Y aquí la diferencia es que aquí cuando el terapeuta hace su trabajo de estar en todo lo posible, sabiendo que somos humanos, pero en su centro, o detectar cuándo se sale de su centro y se mete en una parte, supongo que a veces trabajaréis coterapeutas para poderos daros apoyo y detectar si uno está o no, o a lo mejor no, pero bueno, ya nos lo comentaréis. Ese liderazgo es muy importante que quede claro, porque como hay que confrontar, o hay un líder, no somos iguales en ese sentido, sino que tenga una persona que tiene una autoridad, porque, y esto dijo Chris, me encantó, Chris Burris, si la autoridad no está clara y no se ha expresado explícitamente, es la manera más fácil de que se use mal, de que nos quedemos en un lugar de que parecemos todos iguales, no quede claro quién organiza o desde dónde lleva el grupo y entonces lo use mal, haga daño, vaya es una parte mía o incluso haga una traición a las personas que han confundido mi rol y mi papel. Entonces esa autoridad que ayuda a poner compasión y comprensión y también coraje para confrontar es muy importante. Es lo que entiendo y me corregís si en los grupos funciona esto así. Y es que al final el terapeuta, Vamos a despedir a Andrea que se tiene que marchar ya. Sí, sí. sí, Oye, Te agradecemos, Andrea, tu presencia y joder, Aportación. tu corazón abierto para ser generoso y compartirnos tu proceso. Muchas gracias. ¿quieres dejar Muchas una gracias. frase final a otros chavales, chavalas que estén por ahí? Una frase como, bueno, algo que te surja que quieras Claro decir. que sí, me encantaría, claro que sí. Pues Tanto dale. chavales, chavalas como familias que están, ¿no? Y es que realmente eh, a veces también lo que pasa es como un resultado de cómo me siento y de cómo me encuentro. Y que es muy importante que a veces pidamos, ¿no? Como esa ayuda para saber qué estoy sintiendo, qué me pasa, sin juicio, sin juicio, con cariño y como con esa apertura a saber qué puedo hacer, qué me viene bien, qué es lo que me hace realmente estar como en bienestar y Pues poco Andrea, más. yo te dejo una frase que le escuché a una persona y quiero que la escuches, por si luego no oyes el podcast porque se te va a hacer muy largo. Y me dijo un experto que trabajaba con adicciones y con gente joven, me dijo, mira, yo tengo clarísimo que los mejores chavales y las mejores chavalas son las que acaban muchas veces en las drogas, porque son los que tienen más sensibilidad, más cualidades que no han sido acogidas por el sistema, que han sido trituradas por el sistema, y los mejores chavales, las mejores chavalas son las que tienen que recurrir a regularse, porque al final es una regulación. Si tú vas a la farmacia y te dan Prozac o te dan no sé qué o te dan lo manda el médico, pues eso está bien. Pero los chavales que no tienen ese recurso y entonces ellos se gestionan y se regulan con otro tipo de sustancias. Como pueden. Esa regulación tienen que apelar a ella porque tiene una capacidad de sentir tremenda. Y cuando eso se destapa y eso se sana, sois regalos que llegáis al mundo con todo lo que tenéis ahí. Así que te lo agradezco, porque si estás ahí es porque tienes eso, ese tesoro. Muchas gracias. Bonito eso que dice. Mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad en cada una de las personas que han desarrollado o que conviven, ¿no? Con algún tipo de adicción. Mucha sensibilidad. Un mundo difícil, ¿eh? También ahora. Un mundo complicado. No fácil. Sí. Para otro día hablamos de Otro tecnología y melón. otras cosas. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea, de corazón. Un abrazo muy grande, Nos Andrea. veremos por Málaga, que vamos a tener que bajar a Málaga. Vamos a tener que bajar a Venga, Málaga, claro hombre. que Está, sí. está Un prometido. besito, chao, Andrea. Gracias. Chao. ¿Estabas, Álvaro? ¿Ibas a compartir, Álvaro? sí. Bueno, lo primero que quería hacer era, desde ese adolescente, dar las gracias a Miguel por traerlo aquí. Eh, El de la bici. el de la bici, y fue con Miguel que tuve la oportunidad de acercarme a él, ¿no? Y fue maravilloso. Y entonces para él sigue siendo maravilloso que lo veas y que lo traigas. Y emocionante, ¿eh? O sea, me ha emocionado cuando lo has traído porque es muy potente.
Así que gracias también por traerlo. De parte de él, que está aquí también con nosotros, ¿no? Le veo, Por supuesto. le sigo. Eh, Respecto a lo del liderazgo, realmente la figura del terapeuta tiene que ser self. Y te diría que a veces tiene que ser un self-like, porque sí que tiene Para que ser. las personas que no entienden esto es que a veces tenemos partes que se comportan o hacen como si fueran la esencia y no son Sí, exactamente la esencia, pero tienen mucho, muy mucha. parecido. Sí, y que además, por tener también toda esa energía de esa esencia, funcionan como muy parecido. Tienen esa capacidad también de estar, de no Y que no hace juzgar, falta de. ser un self puro, No, purísimo. de hecho, creo que pocas veces estamos en el puro, ¿eh? Yo, Realmente las Una o partes. ninguna, Miguel, una o ninguna. Claro, o sea, esto de, bueno, si tú estás todo el día meditando y en el nirvana, pues yo qué sé, pues igual si te vas a un monasterio y te tiras allí 8 horas meditando, pues igual sí que estás mucho en self, no lo sé, ¿eh? Pero nosotros que somos seres mundanos, mortales, Tal pues cual. yo creo que al revés, estamos bastante en partes y lo que tenemos es una gran capacidad de self, de sí que es de estar con esa energía de self y de saber cuándo te activas demasiado, cuándo hay que parar un poquito, cuándo no. Pero las partes que están ahí son maravillosas. Sin parte no comemos. ¿Eh? mm, Entonces, no se trata de eliminar partes, se trata de aprender a convivir con ellas y de aquellas partes que entendieron que tenían que hacer un trabajo súper extremo para sobrevivir, oye, igual hacer entender que pueden descansar un poco, ¿eh? Que ese sofá, ¿no? Esas sesiones que la parte de repente va a un sofá y se queda ahí tranquila, como dice, hostia, ¿me puedo quedar aquí? Hostia, pues claro que sí. Hostia, llevo adquirir tanto nuevos tiempo, roles. hostia, llevo tanto tiempo trabajando de esta forma que voy a descansar un poco, que en realidad muchas de ellas están deseando hacerlo, ¿no? Entonces, el terapeuta, volviendo a eso, es el liderazgo. Al final, ese liderazgo del self, pues lo hace el terapeuta. Y yo habías hablado de la palabra confrontar, y yo añadiría que realmente la persona tiene dentro, sabe lo que ha hecho, y tiene dentro su drama. Esa distorsión no deja de ser otra parte que aparece ahí, distrayendo, protectora, y que a veces no hace falta ni siquiera poner la realidad de una forma confrontativa, agresiva, eso no lo hacemos tampoco. Es simplemente tranquilizar y que se sienta la persona en un espacio seguro para que ella misma realmente se haga responsable de lo que ya tiene dentro. Mm. ¿Vale? No, no, ni siquiera hay que dar con un martillo. No, no. Yo creo que confrontar en el lenguaje de las adicciones en muchos tratamientos, en muchos sitios, se entiende como confrontar con un martillo y confrontar no tiene por qué ser Qué con un importante que martillo. es esta Confrontar puede ser aclaración. simplemente, puedes ver las consecuencias de lo que has hecho. Claro, si al final, Es un si la espejo, es disonancia un ya la tiene la espejo. persona, si la propia persona tiene un propio confronte en ella misma, si lo que tenemos que ayudar es, primero, a validar, a entender qué está pasando y que sea esa misma persona la que consiga, ¿no? Ir calmando sus polarizaciones, ¿no? que tiene, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece como Pero, muy, muy bonito y muy interesante ir desde ahí, porque además pasa una cosa. Y es que nosotros hemos tenido gente con sistemas, digamos, tradicionales, ¿no? De trabajo grupal, y son personas que tenían abusos muy potentes, traumas muy potentes que no habían podido hablar. expresar. ¿Por qué? Porque el sistema es sabio y el sistema es muy inconsciente y el sistema donde te detecte hostilidad, juicio, no va a Claro, permitir que afloren ciertas cosas. no se abre ni de coña. Claro, ni El de que, coña. ¿Vale? Entonces, este lenguaje, este approach, esta forma de aproximarte, esta energía que puedes generar en el grupo, permite que personas de repente digan, hostia, ¿qué me ha pasado esto? Y imaginaros una persona que hace un tratamiento cognitivo-conductual puro y duro, de rutina, de tal, de sí, de herramientas, ¿no? Tal, pero que eso lo sigue teniendo. claro, nada. En Sale de algún momento dado Guatemala. eso va a petar. Sí, Mm, efectivamente. mm. O O, sea, o para que no pete, voy a vivir una vida seguramente muy rígida, ¿vale? Va a haber tensión, Muy anti algo. claro, ostras, y poder asistir a esa catarsis, ¿no? Me ha pasado esto, wow.
Me ha Es pasado esto uno. delante de un grupo a lo mejor de 10 o 15 personas ¡Pah! eh, y que Maravilloso. esas 10 o 15 personas te abracen con su Te self, acojan, te te acojan. acojan, Oh, te abracen, te entiendan, te apoyan, te digan estoy aquí contigo, Mm, llámame cuando me necesites. Es que eso es muy potente. Muy potente. sé que tenéis un grupo ahora dentro de poco y Ujú. no queremos abusar de vuestro tiempo por las horas que son, que sé 11 que y estáis a 22. gusto y no quiero que vayáis por ir Tenemos como, tiempo todavía, tenemos un poquito de tiempo, ¿eh? vale, O sea, por ir ahí, tenemos todavía unos 20 minutillos, yo creo que tenemos, ¿eh? vale, Y Vale. es que Andrea estaba en su no casa, pero nosotros vamos, estamos aquí en el vale, centro, con lo cual N- nosotros no estamos vamos a aquí al lado. apurarlos por la duración del podcast, porque luego la gente si no se nos queja de que los hacemos largos, pero vamos a extraer así que podamos ir haciendo Sí, extracciones de cierre que os sí. apetezca. Ujú. Cosas que nos hayamos preguntado, que para nosotros sean importantes, que se oigan, que se sepan, Pues que, mira, mira, para mí sería muy importante, eh, eh, primero, transmitir una cosa que para mí es súper importante, ¿vale? Y es un alegato por lo público. ¿Y este alegato qué quiere decir? Nosotros no dejamos de ser unos afortunados dentro del colectivo. Es decir, nosotros pertenecemos a un colectivo, por meternos en algún lado, ¿vale? Que representamos a las personas que han transitado por una adicción. Dentro de este colectivo, nosotros somos unos afortunados. ¿Qué quiere decir esta fortuna? Que hemos tenido familia alrededor, que hemos tenido soporte, que hemos tenido incluso medios económicos para acceder a buenos tratamientos. ¿Qué pasa? Somos una parte del colectivo. Hay muchísima gente que no tiene familia alrededor, hay muchísimas personas que están transitando por esto que tienen dificultades, que no pueden acceder a recursos quizás como el que hemos podido acceder otras personas, con mucho esfuerzo, ¿eh? Ninguno somos ricos, o por lo menos, pero sí que es verdad que hemos tenido la capacidad de que un padre pida un préstamo o que una familia se reúna y pongan dinero entre todos, porque la sanidad privada no deja de ser un coste. Entonces, desde aquí, primero mostrar el privilegio de que hay personas que quizá en estos momentos están transitando por una adicción y les está siendo difícil pasar a otro estado y quieren, y de aquí abogar pues por eso, ¿no? Porque hay que apostar por lo público, hay que apostar por asociaciones, hay que apostar porque todo el mundo en algún momento dado pueda acceder a este recurso. Y después hay una cosa que es muy importante. Nosotros somos un tratamiento que sí que es verdad que va por la abstinencia, ¿no? Por no tomar más sustancia, por enseñar a los bomberos otras cosas, pero que tan lícito es esa persona que no puede o no quiere dejar de usar sustancias, que o sea que también se existe, merece. se consideraría también un proceso como, entre comillas, exitoso, alguien que conviva con la adicción si le permite establecer una vida razonablemente Es, válida para él es que o entonces para estamos en ella. juicio. Ujú. Que cada persona tendrá que elegir también su propio camino, dentro de que a veces es difícil elegir porque está muy dominado por esos bomberos, no hay un sistema demasiado descompensado, ¿no? Entonces, ¿hasta Ujú. dónde es una elección libre? Pero sí que es verdad que tenemos que acompañar a la persona hasta donde ella en esos momentos, desde sus capacidades, desde su contexto, pueda acceder. Y siempre que lo hagamos, tenemos que hacerlo desde un sitio intentando que esa persona llegue a lo mejor posible que podamos ofrecerle a nivel de servicio. ¿Sí? Entonces eso para mí era importante. Y después es muy importante que nosotros en Brisa trabajamos con el concepto de tribu. No somos seres individuales. No somos seres individuales. Y este concepto de tribu sería maravilloso que se aplicara a otros trastornos, y digo entre comillas trastornos, Mm. porque aquí podemos entrar en otra dialéctica, qué es trastorno y qué no, qué es normal y qué no, y qué es enfermedad y qué no. Y yo aquí tengo muchas dudas en muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, Mm. eh, la tribu es sanadora en sí Per, misma. per La se. tribu, el poder de la tribu. Entonces nosotros en Brisa creamos tribu. Nosotros en Brisa no limitamos, la intervención no es una terapia de grupo, eso es parte de la intervención. La intervención es, no sé, Gonzalo, nuestro compañero terapeuta, que ha creado un club de fútbol y una liguilla y está que hay con toda la peña en un club de fútbol que están motivadísimos. Otros que yo me voy a surfear y me voy a hacer actividades con otros, que hacemos una barbacoa y un cumpleaños y vamos todos allí a bailar y a disfrutar, que entre ellos se crean sus movidas y tal, que cuando hay un problema y, oye, que fulanito era fontanero, hostia, que pasa a ser el fontanero oficial de todos los, Mm. los miembros Qué bueno, de la Pero tribu. porque hay esa tribu. Es el ¿Qué pasa sostén. con la tribu? Que la tribu tiene un poder.
tiene un brutal. poder. Más allá de que sanemos traumas, la tribu es sanadora. Porque es una tribu que además, imaginaros, está creada o está criada, vamos a llamarlo así, en los valores del modelo IFS, no desde un Claro. punto de vista sectario, ¿eh? No, no, te No entiendo. exclusivo de la IFS, sino desde la compasión, Bueno, desde humanidad la... compartida, ¿no? Humanidad Claro, compartida. Bueno, la tribu es aute- la comunidad de todavía, las comunidades. Antes a las comunidad de toda comunidades la eran vida. pequeñas. En la sociedad Claro, antes eran comunidades pequeñas de no sí. más de 150 personas, porque lo escuché, y no me acuerdo el nombre ahora, a un antropólogo muy conocido, que el cerebro humano, con sus 1.300 centímetros cúbicos, permite, los primates tienen un Mm, tamaño de comunidad mm, directamente proporcional al tamaño de su cerebro. Y el humano está en 150 personas. Las comunidades antes rondaban las 150 personas. A partir de ahí se desvirtúa la capacidad de conocerse y sostener en equilibrio. mm. Y claro, las sociedades que conocemos ahora, pues ya sabemos cómo estamos. Pero es verdad que dentro luego de las ciudades, por muy grandes que sean, sí que cada uno va buscando esa tribu y esa comunidad. Y el que no es el que vive en soledad más dura, que es otro problema que tenemos ahora en Bueno, la sociedad, el de la soledad. eh, Pero que la tribu es básica y vital. Lo que llamamos De tribu a un hecho, club de tiro, a un club de dardos, de dominó, pero de hecho, tribu. ellos mismos muchas veces dicen, claro, es que esto sin un grupo no se puede. No solo sin una terapia de grupo, sino sin un grupo. Sin un Sin grupo que, de personas que tire de mí, que cuando en continúes realidad la después, droga ¿no? tira muy fuerte, Mm. sin un grupo no se puede. Lo Claro. dicen ellos, ¿eh? Es que lo que dices, Álvaro, ¿no? Te lo llevas al fontanero, al fútbol, a la barbacoa. Seguramente tiene una capacidad de intimidad y de ser auténticos dentro de esa tribu que no la pueden tener ni en casa, ni con los colegas, ni con el no, curro, no la pueden no. tener. Pero Es hay familia. es una familia, claro, el proceso que has vivido te une a un nivel Mm. Mm, tan potente, tan íntimo mm, que ni lo que das ni lo que recibes mm, no mm, es fácil tenerlo en mm. otra tribu, es muy Sí, complicado. sí. Y además, permíteme que ya no, o sea, es un proceso de unión, pero que trasciende el que estés unido porque has consumido una sustancia. Sí, pues totalmente. Ese es el inicio, eso es la excusa, Es el la El comienzo, excusa. inicio. ¿no? Eso es lo que La la vida, excusa lo que por la la, vida mira, decidió para claro, la excusa con la cual despertar. llegamos aquí, y esto es, lo hablamos, la excusa con la cual llegamos es la sustancia. Sí, Pero de lo que sí. menos hablamos en grupo nosotros es de sustancia. Claro, seguro. Momentos puntuales. Aquí Sí, sí, hablamos de emociones. pero lleváis una ventaja. Y es que os habéis comido un cacho mierda del tamaño de Claro, la Torre por Eiffel. supuesto, En conjunto, habéis hecho un trabajo personal muy profundo y eso lo lleváis también a ese grupo. Es decir, lleváis un valor por individual supuesto. que tela. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero me refiero, sobre todo querías decir, la forma de vincular, mira, lo que nos une en la terapia de grupo no es la sustancia, es el dolor, Mm. es la soledad. Eso es lo que Lo que une al estaba grupo. debajo, lo que estaba debajo. Claro, la adicción trae una profunda soledad. Todos nosotros, mira, ya no solo adicciones, la depresión. Eso hay además ya, La ansiedad, todo. hay estudios sociológicos maravillosos. Todo parte de una desconexión. Ujú. Todo parte de una desconexión, los trastornos límites, todo parte de una desconexión contigo mismo y con lo externo. Y con el entorno. Mm. Sí. Claro, y cuando tú eres capaz de volver a hacer a esa persona reconectar, primero consigo mismo y paralelamente con el otro, Mm. o con la otra, perdón, ¿no? Por meternos todos o todas, eso tiene un poder de sanación impresionante, porque todo lo que buscamos aquí en este mundo lo podemos disfrazar de lo que queramos, de poder, de dinero, pero al final lo que buscamos es amor, reconocimiento, pertenencia, Conexión, conexión. unidad. Claro, buscamos conexión, necesitamos esa conexión. Y Y muchas cuando tú veces es eres, lo que se buscaba con esas sustancias. claro, si es un intento de Oh, conexión que te desconecta más. Si es que ese es un poco el problema de ese intento de solución, ¿no? espera, que Fernando está desenvolviendo aquí su momento de conexión es que te va a enseñar a su versión de él. Mira, en los cursos de formación, por cierto, mi Fernandito, y a mi adulto, Qué bueno. para. Hola, Y, encantados, y todo. encantado. Ese, le pongo luego bici, Álvaro, ¿vale? Sí, Luego le pongo la bici. Pero para explicar que todo va de la relación que yo establezco entre mi adulto, desde mi sí, self, y el Fernandito con esa soledad, con ese total, dolor, con no sentirse suficiente. Y todo total. y todo se Sí. reduce a esto.
Sí, Todo se reduce a la capacidad de darnos Déjame, amor. Fernandito, déjame, Fernandito, que yo quiero, sí. te quiero dar Yo no sé. No es entrañable este Fernandito. Es muy entrañable. Es muy, muy precioso. Con su uniforme. A Con este su le vi también. uniforme, A este le vi también. claro. Y con De este, jesuitas de Logroño. con este Es muy Fernandito yo me he echado unas precioso. risas que cuando tuvimos que dejar de hacer la terapia dije, este Fernandito no hay manera de Es seguir, muy ya estamos. precioso. Y mira, yo os enseño. Esto, Miguel, no lo has visto, esto es nuevo. No, Mira, no, ¿qué te parece mi bombero? ¿Eh? Maravilloso. Y luego no lo están viendo los que nos oyen, pero estoy utilizando mis últimos cachivaches para Sí, enseñar la directiva. Oye, esto se sí, puede utilizar en la terapia de grupo, ¿eh? sí, Para sí. enseñar ahí Muy el chulo. directivo con el dedo ahí, con el dedo ahí apuntando y todos, consumamos o no Mm, consumamos sustancias, todos tenemos esto. mm. Todos. Sí, 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 Vas sí. protegiendo a este. Totalmente. Y yo, si Muchas me gracias dejáis, por conocerlo, ¿eh? Por dejarnos verlo. Un placer enseñarlo. yo si me dejáis, tengo partes que están dando saltos porque me he puesto en internet a mirar, porque tengo partes curiosas a ver si, cómo os podía encontrar. Y la verdad es que no os encuentro. Así que me gustaría que digáis Web. qué manera de La web. llegar a vosotros, porque yo pongo Es Brisa, brisa con me B, ¿no? sale un festival, me sale un spa, me sale una Brisa asociación en Adicciones. Burgos, Brisa Brisa, Adicciones. Brisa Brisa Adicciones Sí, y así. sí, brisaadicciones.com sería la web. No, bueno, Y pero con Brisa Adicciones. Brisa Adicciones ahí deberíamos de aparecer, sí. Pero A ver bueno, si muy la parte interesante queda Los, más pequeña esto. los de tu primeros, parte. los primeros estáis Y ahí. yo No, no, quería no, seguir, dentro quería cero. seguir hablando de ciertas cosas ahora cuando Aquí. podamos, que tienen que ver Ok. con la adicción. eh, y es con también hacer parte del proceso es hacer que la persona sea capaz de convivir en un mundo a veces hostil y convivir con su autenticidad. Hay muchas personas, en adicciones pasa muchísimo, que la persona en un momento dado se desconectó de sí misma y además entendió que ser él mismo era un problema. Mm. Ojo, y esto es muy duro, Uf. esto es muy duro, ¿eh? Entender que uno mismo está mal hecho y que es un problema, ostras, La esencia de la imagínate. vergüenza, ¿no? Claro, imagínate todas esas partes adaptándose, intentando crear algo totalmente diferente a lo que soy, que me aleja mucho de realmente lo que soy. O sea, el sufrimiento ahí es tremendo, ¿no? Entonces, una parte maravillosa del proceso es acompañar a esa persona en mirarse, reconocerse y entender que no está mal hecho. Y entender que ser él o ser ella es maravilloso. Y que en un momento dado, este jodido mundo, porque a veces es un jodido mundo, ha sido Ujú, cruel. Mm, Ha sido ujú. cruel, ha sido hostil, desde muchos Sin duda, aspectos, ¿eh? Desde la sin duda. invalidación que hemos podido sentir de papá y mamá en un momento dado, en la escuela que hemos sufrido violencia, a las cosas incluso que vemos por la tele con cómo está muchas veces el mundo, y volver a hacer que esa persona se reconcilie, entienda que ser él es maravilloso, que hay un sitio para él en este mundo siendo él o ella, que hay personas que siendo tú, siendo él o ella, te van a querer, que mm, tienes tu sitio, tienes tu cachito de amor aquí. Es maravilloso, es de verdad, es un honor, es que no puedo expresar como terapeutas el honor, la maravilla que es acompañar a la El privilegio. persona. Es un privilegio, tío. Yo a veces, a mm, veces, a veces cuentan unas cosas en terapia de grupo que son la primera vez que llevan 20 años con eso escondido y vienen a una terapia de grupo y nos cuentan unas cosas que tú lo único que puedes hacer es agradecer. Pero lo más bonito de todo es que el grupo está ya en esta energía, que tú escuchas los mensajes de los compañeros y lo primero que haces es darles las gracias. mm, Gracias por compartir esto. Ya, Es un privilegio. eso es reparador, es sanador, Claro, eso es porque es un mm, maravilloso. honor, porque mm. Y estás encima, si no confiando en viene del nosotros. terapeuta, y si encima no viene del terapeuta, ya es la ¡Buah! hostia. O sea, lo que habéis conseguido ya es Es la la emoción, ¿no? Es que hostia, es es la la hostia lo que habéis hostia. conseguido. Es, es, es una maravilla que gracias a vosotros por permitir mostrar un poquito lo que hacemos y sobre todo poder permitir lo que hace el grupo, la maravilla que ha conseguido el grupo, porque al Sí, final Sofía y yo somos, en un momento dado, sí, somos los primeros, somos los que hemos intentado crear este modelo, pero que la clave de todo esto es el grupo, ¿eh? sí, sí, Mm. sí. Y Es la el propia, grupo.
la La propia esencia, vida, la esencia del grupo. la propia vida expresándose a través de la esencia vuestra y del grupo. Somos, Sí, somos Anda. meros títeres, Mira, y a esto, de hecho estáis me- invitados, ¿eh? Yo me encantaría que cuando bajéis, que Miguel vamos, ya lo vamos a ir. sabe, que Sí, entréis tenemos a que ir, ¿eh? sesiones con Que entré nosotros en en grupo con grupo, nosotros. Qué porque bonito. yo creo que Mm. vais Yo a ver algo Tienes que ir. lo tengo precioso. clarísimo que yo quiero asistir a una de esas sesiones y Sí, quiero ir con sí, vosotros sí. a ver y acompañaros, aparte de daros un abrazo y tomarnos Participar. ahí unas gambitas. Pero mira, hay una sutileza que antes no dije y la suelto aquí ahora, ¿vale? Cuando mi mujer vivió su proceso de cáncer de mama, em, recuerdo que yo ya tenía muchas herramientas y tal, y la verdad es que, bueno, hice lo que pude, estuvo en mi mano y, bueno, sí, sigue ahí conmigo, yo con ella, y creo que hice lo que pude hacer. Pero aún así veía que era un lugar donde yo no podía llegar, como pareja, como acompañante, como hombre, como marido, como no mujer. Y entonces descubrí cómo ella eh, tuvo la capacidad de encontrar con otra mujer que lo había vivido y una mini tribu. Y esa es la clave, es a veces hay experiencias humanas que son insustituibles y solo es para el que lo ha vivido y ahí hay Tal una cual. comprensión implícita sin que el otro sea terapeuta, es terapéutica su presencia y su compartir de cañas y de charlar. No hay ni que sofisticarlo ni con jerga ni con vocabulario raro, eso se da solo y ahí ya hay una unión, un suelo, una conexión que le da la fuerza que luego se complementa conmigo como pareja, con sus hijos, con sus padres, pero esto no se lo podía dar nadie de su entorno. Entonces, para mí es lo que da la clave de cualquier grupo que tenga un dolor, como tú has mencionado, un dolor común, que incluso es la base de la comedia, el dolor compartido, contar y hablar de la verdad y del dolor en comedia, donde todos nos vemos. Y esta es la clave. Y con lo que yo me quedo para, como casi como de cierre, ¿no? Que abráis esa puerta a espacios donde el dolor sea bien acogido, bienvenido, escuchado, compartido y se convierta en sanación por la mirada de la esencia. Eso es la que sana. Y no, eso no se compra, ni se vende, está. La tenemos, que es que lo que parece que es difícil de entender. Sí, fíjate que Álvaro hablaba de, nosotros hemos intentado crear un modelo, casi que no diríamos intentado crear, sino que simplemente con el modelo de trabajo que había de adicciones cognitivo-conductual, con pautas, con confrontación, con terapia de grupo, simplemente hemos empezado a estar ahí en ese modelo desde nuestro self y con nuestro modelo mental ya de la comprensión del ser humano desde IFS Mm, y ha cambiado mm. todo. Pam, pam. Otra mirada, otra gasolina, otra Esta, Otra energía. mirada, otra esta historia. variable lo cambia todo. No Con- invalida, no invalida no, lo no, anterior. Lo que estás no, de diciendo hecho, es, muchas de las cosas que hacemos se siguen haciendo. claro, pero Los pacientes desde otro siguen teniendo lugar. unos horarios, siguen explicándosele muchas cosas parecidas, pero Mm, Desde otro lugar. esa diferente mirada lo ha cambiado todo. Y es lo que expresaba Andrea, ¿no? Lo ha cambiado mm. todo. Es que yo he estado en un grupo en el que no se trabajaba con este modelo y en el que sí se trabaja y es totalmente diferente. Mm, Claro, pero vosotros os ponéis en una posición, en ciertos, aunque está el tema de la autoridad que tú decías, Miguel, y paradójicamente a la vez, como humanos, tú te sabes tus mierdecillas, tus protectores, tus exiliadas, Alvarito sabe las suyas, y desde ahí, desde una misma posición horizontal, puedes entender a la persona que tienes delante, le hayamos puesto la etiqueta de adicciones o no. Entonces, claro, esa comprensión de humanidad compartida, claro, hace que todo el trabajo llegue de manera distinta. Es que estaba pensando que lo vuestro, perdóname, o sea, os voy a meter curro, que vuestro grupo se tendría que clonar Es que se justo, tendría que clonar. En Madrid está, es que supongo que justo habrá me cosas, estaba pero yo no las conozco. preguntando eso. Os iba a preguntar si teníais previsto de alguna manera este know-how, ¿no? Que vosotros tenéis, compartirlo y formar gente para que se pueda, porque yo vivo en Madrid y yo digo, jolines, si a mí alguien me pregunta, no le puedo mandar a Málaga. Si puedes, pero Entonces, es muy difícil sí que puede, vaya. pero no va aquí. Entonces Tenemos, es mira, como, tenemos una cosa pendiente con Ana Clara. O sea, tenemos ahí Pues una cosa pendiente con Ana Clara, formación. pues pero adelante, adelante. el tema es que tenemos tanto curro aquí ahora mismo que Ya. Si no Mm, tenemos nos ha tiempo de costado pararnos 4 meses cuadrar esta cita para vernos hoy. porque tenemos mucho Hay que curro. estar O sea, ahí ya, currado. pero ya, curro desde el punto de vista de que mucha gente, muchas terapias, además somos los dos, estamos al pie del cañón, a pesar de que, ya, de hecho, es lo que nos gusta, estar ahí. Claro. En el contacto directo con la persona, pero lo tenemos pendiente y se hará, ¿eh? O sea, mm, se va a Seguro, hacer. ¿no? Hay que, Tenéis el sí, perfil hay que, de,
Sí, Tened en cuenta que de es alguna que hay un manera modelo. Es para que tenemos... nosotros, o sea, en nuestra empresa, contratar terapeuta es difícil porque Mm, no solo es importante que hayan vivido el proceso de la adicción, sino que también la mirada desde IFS, mm, todo eso tiene que haber pasado por un proceso también de IFS. Entonces, al final, un mm. poco nos No vamos es fácil, nutriendo. no es Complicado. fácil. Bueno, yo Y, tengo, ya sabes, y una cosa... estoy certificado, pero yo soy adicto al chocolate. Pasaría el casting para poder trabajar con vosotros. Sí, Miguel, tú siempre eres chocolate no alcanza, bienvenido. yo doy A más. chocolate de nevera. Miguel, tú siempre eres bienvenido Vale. y seguro que simplemente, si es que sabes qué pasa, lo has dicho tú antes, a veces no es tanto lo que dices, sino la presencia con la que estás. Mm, Mm. mm. Entonces, Lo he y visto en Andrea. tu presencia en una terapia de grupo ya va a generar self. Por lo tanto, va a generar seguro Sí, que apertura a sanación. tarados y tarados y taradas también va a generar. O sea, También. eso por supuesto. Y yo, fíjate, una cosa, y es que claro, podríamos hablar y podríamos estar aquí. Con esta vamos a ir cerrando para que Sí, no vais a llegar a vuestra Vamos a esta. llegar a la terapia de grupo. nada, simplemente, si vamos a ir cerrando, primero agradecer el espacio que hemos tenido Mm. aquí con vosotros, súper, muy cómodos de verdad, con la energía, con vuestro rollo. Muchísimas gracias por dar un espacio a las adicciones, muchísimas gracias por intentar que llegue un mensaje diferente quizás a cómo se tratan las adicciones. Yo diría que a los bomberos, terapeutas del mundo, no le tengáis miedo a los bomberos, dejar que se expresen. Una cosa que hacemos aquí en Brisa es dejar que se expresen. Nosotros acompañamos a veces al paciente a que consuma en terapia, que Mm, exprese el deseo, que tiene que expresarse, que hay que dejar que los bomberos son maravillosos, que esas partes que quieren consumir están por algo y no las podemos contener, no las podemos reprimir, hay que Ni darles eliminar. espacios. Claro, claro. Entonces, y después, terapeutas del mundo, en una terapia de grupo, no os pongáis sillas de príncipe o de rey. Poneros las mismas sillas que ellos. Qué bueno. Que eso ya visualmente, claro, aquí en Brisa las sillas son para todos iguales. Claro que sí. No hay un rey. Somos todos partes de un grupo. Y hay gente que tendrá más experiencia y hay gente que podrá decir una cosa y otro, pero somos todos parte de lo mismo. Vamos a acercarnos a la persona desde un sitio horizontal, horizontal, que eso es Ujú. lo que va realmente a ayudar a que la persona realmente confíe y abra su sistema. mm. Los reyes en las películas, Mm. Qué bueno. Con esto la ¿vale? frase Los Reyes de las Entonces, películas. ese acercamiento y sobre todo, y gracias de verdad por este espacio. Si quieres, Sofía, tú por fin, para despedirte y cerrar. Pues a mí me gustaría agradeceros el espacio también. Ha sido una... Yo me hubiera quedado 2 horas más charlando porque además, bueno, creo que se nota que nos apasiona y siento también lo que os apasiona a vosotros. Em, y no sé qué me gustaría decir. Pues no sé muy bien, no sé muy bien, no sé muy bien. Bueno, A mí me gustaría transmitir un mensaje de esperanza. Creo que tanto la psicoterapia como la terapia de adicciones están evolucionando mucho y, y creo que de hecho se está notando en que cada vez más personas piden ayuda y creen que es posible el cambio para tener una vida mejor. Entonces me gustaría simplemente transmitir un mensaje de esperanza, de que vemos el mundo que está loquísimo, que Mm, está guiado por partes con muchas cargas, está guiado por personas con partes con muchas cargas, pero que también hay mucha esperanza mm, Qué en, bonito. en el resto de las personas del mundo. mm, pues Y chicos, ¿algo que queráis decir? no, que me traéis, bueno, me transmitís que me llega de vosotros muchísima luz, mm, que sois ángeles con forma humana mm, y Mm. que me alegro mucho de que la vida os haya colocado donde estáis, haciendo lo que estáis haciendo y también pues, con gente como Andrea y me imagino que otra gente que seguirá sumando al proyecto y que me viene la expresión como revolución, ¿no? Revolución silenciosa, poco a poco, desde el corazón, desde esa horizontalidad y yo creo que ese es el camino. Tengamos adicciones etiquetadas socialmente o no, pero que el camino, estas tribus, ¿no? Estas tribus que decías Álvaro,
yo creo que son muy, 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 muy necesarias. No sé si de 150 de más o de menos, ya Mm, veremos cómo las mm, hacemos, pero creo creo que este es el camino. Y ahí mm, también estoy esperanzado escuchando. Yo esta mañana estaba de bajón y ya solo escuchando y ver lo que estáis haciendo, ya he conectado con la energía del self y digo, hostia, mm, esto, aquí hay mucha luz. Así que de corazón, gracias. mm, Muchas gracias. Oye, a mí me ilusiona mucho eso de la revolución silenciosa. mm, Cuando yo me estudié la carrera de psicología, me ilusionaba mucho sentir que cambiaba el mundo desde una habitación, mm, desde una pequeña parte del mundo, hacer Pum, una pum, revolución. pum. Y mm, eso es lo que más me ilusiona a mí. mm, Y encima lo hacéis en grupo ahora, con lo cual mm. la potencia yo creo que está amplificada. Sí. Sí. A mí eso que dices de desde una habitación, para mí tiene mucho sentido el pensar que yo puedo influir en el 1,5 metros que tengo a mi alrededor. Y si el siguiente sobre su 1,5 metros, el otro sobre, al final cambiamos el mundo. Así que para mí es, bueno, y un abrazo de self a self que me ha llegado muchísimo, muchísimo. Pues Sí. esto lo recojo para las personas que efectivamente, yo cuando era pequeño decía y escuchaba el catolicismo y decía, no, la salvación, y digo, pero bueno, el que ha nacido en China, India, yo creo que todos de pequeños lo pensamos, ¿y ese qué pasa? ¿Ese no se salva? Pues ahora aquí también lo aplico, ¿no? Digo, oye, el que no tenga ahora un grupo cerca, el que no tenga acceso a IFS o medios económicos, ¿qué pasa? ¿Que si se pierde? Bueno, que se quede con esta última parte, bueno, todo el mensaje que hemos trasladado, y es que eso va de serie, que la esencia, que la compasión, que esa cualidad puede salir en la vida de muchas maneras. Hablando con un amigo, con alguien, si encuentras a alguien, si no eres capaz tú de hacerlo, alguien que te pueda mirar y ver tu niño en la bicicleta o tu niña en la bicicleta, ahí ya está IFS, ahí está brisa, ahí va a entrar la brisa y no dependes de ir y vivir en Marbella. Mm, Pero si estás allí, pues oye, ayuda y mola y se está bien con vosotros y se puede a lo mejor adelantar el proceso. Pero no es la única vía, por suerte. Está dentro de cada uno. Totalmente. Muchas gracias. De corazón, gracias. Y nos vamos a tener que ver. Gracias a Yo vosotros. con un Zoom, esto con un sí, Zoom no sí. alcanza, ¿eh? Vamos a tener que bajar a Málaga, vamos a tener que bajar a Málaga, darnos ese abrazo Sí, y Haciendo un sí. haciendo un sacrificio. sacrificio gordo. Sacrificio. Las Ahora, partes sacrificadas que tenemos, pues se empeñarán. ahora Miguel lo cerraremos. sabe que estáis invitadísimos, invitadísima, o sea que no es la primera vez que lo comentamos, así que te quedáis en vuestra casa y Nos será un placer bajaremos. compartir un ratito de todo esto presencialmente con vosotros. Sí, Y sí, y ahí no nos tiramos ahí unas rayas, nos metemos ahí unos buenos tripis, y nos ponemos ahí un fiestón, una ¿vale? cerveza o Todo una. bienvenido, habrá que ver por qué, Miguel, habrá que ver por qué. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Pero desde el self. Que de verdad, hasta Bueno, pronto y gracias de corazón. nos despedimos aquí Gracias. y muchas gracias. Seguimos en contacto. A vosotros. Un Hasta abrazo. pronto. Un Chao. abrazo a ti.